Hola, buen día. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a obtener una lista de palabras clave. En prácticas anteriores obtuvimos una lista de palabras. Ahora obtendremos esa lista con aquellas palabras que son realmente las específicas del lenguaje con el cual estamos trabajando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente utilizaremos la herramienta Ancon, que ya hemos usado en prácticas anteriores. Usaremos un corpus que ya hemos compilado y otro que utilizaremos como corpus de referencia. Lo primero, como siempre, agregamos nuestro corpus en OpenDir. Saben que siempre es más rápido hacerlo de este modo para que elijamos directamente la carpeta que necesitamos de nuestro corpus para trabajar sobre ella, en vez de estar archivo por archivo, lo cual pues no es muy eficaz a la larga. Entonces, agregamos nuestro corpus, ahí ya va a aparecer nuestro corpus. Para obtener lista de palabras clave necesitamos dos cosas además. Primero, correr la lista de palabras. ¿Por qué primero la lista de palabras? Porque para que el programa Ancon obtenga la lista de palabras clave, primero necesita conocer la lista de palabras del corpus. ¿Sí? Porque luego va a hacer una comparación entre nuestro corpus con el corpus de referencia que ahorita vamos a agregar. Para agregar el corpus de referencia, vamos a entrar en Tool Preferences. Y aquí vienen varias opciones que vale la pena que distingamos. Lo primero, aquí uno va a elegir todos los datos estadísticos que queremos que aparezcan en el resultado de nuestra lista de palabras. Comenzando pues con el rango, el orden en el cual van a estar distribuidas esas palabras, la frecuencia, la cantidad de veces que aparecen. Quienes se va a referir a un dato estadístico que va a mostrar que mientras más cantidad tenga, es la probabilidad de que esta palabra aparezca en el lenguaje que estamos investigando. Y ya los otros, como el efecto, los veremos más adelante. Keyword, pues ya sería la palabra que va a mostrar esta lista de palabras. Aquí en Keyness Values vamos a establecer aquellos parámetros estadísticos con los cuales Ancon va a tomar en cuenta para definir la lista de palabras y cómo las va a ordenar. Lo que sí es relevante en este momento es que elijamos, dependiendo del tipo de archivo que tengamos con nuestro corpus de referencia, es lo que vamos a elegir. Si tenemos un corpus tal cual, el conjunto de archivos, vamos a elegir aquí en Reference Corpus el que dice Use Raw Files, para que lea los archivos como archivos de texto. Pero si lo que tenemos es una lista de palabras de un corpus que ya hayamos obtenido previamente, elegiríamos esta que dice Use Wordlist, para que el programa sepa que estamos agregando ya una lista de palabras de un corpus ya analizado. Entonces, y aquí abajo donde dice Add Directory o Add Files, vamos a elegir si vamos a agregar el corpus como una carpeta, si es que tenemos el corpus completo, o si es un archivo con una lista de palabras, sería Add Files. Yo previamente ya tengo disponible una lista de palabras que proviene del corpus CREA, el corpus de referencia de la lengua española. Entonces yo voy a elegir Use Wordlist y Add Files. Y elijo el archivo con mi lista de palabras y aquí va a aparecer. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar qué es un corpus de referencia. Un corpus de referencia es un corpus que contiene una cantidad enorme de textos con muestras de una lengua. Por ejemplo, si queremos conocer, quienes trabajan en diccionarios, por ejemplo, del español como Larousse, ellos tienen un corpus con una cantidad inmensa de textos como novelas, periódicos, entrevistas, todo lo que se habla en esta lengua. ¿Para qué? Para conocer cómo es esa lengua. Entonces, un corpus de referencia es este corpus que tiene esta, digamos, casi totalidad de información sobre esta lengua disponible. Para obtener una lista de palabras clave cuando estamos trabajando con un lenguaje especializado, por ejemplo el lenguaje de la medicina o el derecho, el programa necesita comparar ese lenguaje con respecto con un corpus de referencia, un corpus que tiene todo. Es decir, Ancon lo que va a hacer es determinar cuáles palabras de todo el espectro de una lengua son las que son las más usadas o más comunes dentro de este campo de especialidad. Y esas son las palabras clave. Por eso necesitamos un corpus de referencia para poderlo. Mi archivo es una lista de palabras que ustedes también pueden crear.
ya sea a través de la extracción mediante un corpus dentro de un programa como Ancon, o hay corpus disponibles en línea que ya tienen ya para el público esa lista o top lists que uno puede obtener. En mi caso es la del corpus CREA, en la cual ustedes pueden ver que es básicamente un archivo de TXT con digamos 3 columnas, o más bien un listado de palabras delimitado comenzando con un número de orden de la palabra más frecuente hasta la menos frecuente, desde el 1 hasta 760 y tantos mil palabras que tiene. Y es lo que estoy agregando acá. Entonces, después de este paréntesis, van a ver, aquí está en su archivo de corpus de referencia. Para que funcione, tiene que oprimir primeramente load, hasta que aparezca aquí una barrita verde que nos dice que ya lo procesó por completo. Entonces ya oprimimos apply. Y ahora sí, ya vamos a Keyword Lists y oprimimos Start. Es posible que tarde un poco, así que hay que tener paciencia, pero ya una vez que ya aparece van a ver la lista de palabras clave. Vamos a observar aquellas palabras que son más comunes dentro de este lenguaje de especialidad, por ejemplo el lenguaje de la medicina, donde por lo regular deberían aparecer solamente sustantivos, adjetivos correspondientes al campo de la medicina. Observaríamos, por ejemplo, la aparición de algunas preposiciones que son de uso muy común en la conformación de sintagmas nominales o nombres más complejos. Por ejemplo, si oprimimos la preposición de, entonces aquí veríamos, por ejemplo, que la preposición de se utiliza para dar información específica sobre, por ejemplo, algún tipo de paciente, alguna patología, algún síntoma, algún tipo de enfermedad, como aquí pacientes de alto riesgo, displasia de alto grado o bajo grado, etc. Entonces, por eso vamos a ver que vamos a ver la presencia de ciertas palabras como clave dentro de este lenguaje, aun cuando sean preposiciones. Y con esto ya tenemos una lista de palabras clave extraída con esta herramienta de Ancon. Y bueno, me puede hacer la pregunta ya para, ¿y esto a mí de qué me puede servir si no soy investigador de corpus o traductor? Pues directamente tal vez no, pero sí a la persona que se dedica a crear las herramientas que te van a enseñar a ti el vocabulario, es decir, los que hacen diccionarios o glosarios, que son los lexicógrafos quienes trabajan en ello. Entonces, te voy a mostrar un poquito cómo se trabaja con ello en este video y en el próximo que trabajaré la próxima semana. Pero para jugar y aprovechar con lo que estamos trabajando, ya te voy a mostrar cómo crear un glosario sencillo a partir de esta herramienta. Aquí están viendo que las palabras clave están agrupadas según su frecuencia o su probabilidad de aparecer dentro de un texto de la temática correspondiente. Pero también puedes tú, si quieres crear un glosario ordenado por orden alfabético, simplemente lo que vas a hacer es aquí en Sort By, vas a oprimir donde dice Sort By Keyword. Y así ya vas a ver esta lista ordenada desde la A hasta la Z. Y así tú ya puedes hacer un glosario tomando esta lista de palabras y pues buscando su definición de cada una de ellas para conocer todas estas palabras. Pero ojo, si hiciste esta lista de palabras, muy probablemente te estará dando una lista de más de 1000, 2000, 5000 palabras, dependiendo de qué tan extenso sea tu corpus. Si tú quieres un glosario todavía más pequeño, tú puedes modificar esos criterios para que aparezcan menos palabras. Como, vete a Tool Preferences otra vez. Y aquí donde está igual en Keyword List, aquí donde dice Keyness Values, Keyword Effect Size Threshold, aquí vas a cambiarle a top y la cantidad de palabras que tú necesitas, ya sea que quieras nomás 900, 500 o las 100 más frecuentes. Tomemos la más bajita porque para hacer un glosario chiquito. Elige top 100 y ya le vas a dar apply. Oprime otra vez start y así ya tendrás un listado todavía más acotado con las 100 palabras más comunes de tu campo de estudio. Recordemos que están agrupadas por orden alfabético. Si quieres volver a verlas por la más frecuente, simplemente vuelve a cambiar aquí en Sort By Frequency. Y volverás a ver la misma lista con las 100 palabras, pero ahora ordenadas por su frecuencia.
Para efectos de hacer un glosario yo preferiría hacerla pues por orden alfabético. Pero ya es decisión tuya ordenarlas como tú quieras. Y ya si quieres hacer un glosario, la verdad es que Ancon como tal no es una herramienta que te va a permitir hacer un glosario. Para hacerlo necesitarás otras herramientas, ya sea herramientas más sencillas como Word, Excel, etc. Para poder trabajar sin que tengas que escribir palabra por palabra en Excel, vamos a exportar estos resultados a un archivo que pueda ser leído por Word, por ejemplo. Para ello vamos a ir aquí a File y Save Output. Oprimimos y aquí ya vas a poder guardar tu archivo con el nombre que tú quieras y en el formato que necesites. En mi caso yo prefiero TXT para poder trabajar con Word o con bloc de notas. Y también porque más adelante podré convertirlo, y te mostraré cómo, a un formato como Excel. Y ya lo guardas donde tú quieras. Y el resultado, una vez que abras este archivo que acabas de exportar, sería algo como esto. Si lo que tú quieres realmente es solamente un glosario en el cual te aparezca la palabra que necesitas y quizás la frecuencia, yo te recomiendo que hagas algo más en Ancon. Aquí, en tu Preferences, simplemente elimina aquellos criterios que no necesites en tu tabla, como por ejemplo el efecto, keyness, y simplemente deja el rango para que aparezca el listado de esta lista de 1, 2 y 3, o si no la quieres pues quítala también. Yo la voy a dejar para que aparezcan enumeradas las palabras, voy a dejar la frecuencia y la palabra clave, y le hacen aplicar otra vez. Y ya vas a ver aquí que ya cambió a simplemente esta tablita sencilla, que ya va a ser más sencillo manipular para ti. Igual puedes quitar la frecuencia si no la necesitas. Yo la voy a dejar para efectos de prácticas futuras. Y otra vez lo exportas del archivo, Save Output, le pones el nombre que necesitas y lo guardas. Y así ya tienes un glosario más sencillo para trabajar. Y ya con esto podrás trabajar aquí para hacer un glosario o importarlo, ya sea convirtiendo el archivo a otro formato que te sirva mejor o haciendo copy-paste del glosario y pegarlo en un archivo de Excel, que muchos prefieren este tipo de programas para trabajar. Y puedes agregarle una columna aquí en Excel y así pues puedes modificar tu tabla para hacer tu glosario según tu gusto, agregando ya sea una columna para escribir definiciones, por ejemplo aquí paciente, persona que padece física y corporalmente, o enfermedad, alteración más o menos grave de la salud. Y así te puedes ir palabra por palabra para hacer tu glosario que quieras. Pudieras quitarle las columnas que realmente no necesitas y quedarte con palabra clave y definición. O incluso pudieras trabajarlo en otra aplicación, por ejemplo las hojas de cálculo de Google, para trabajar la traducción de ese glosario a otra lengua. Pero esto ya es tema para otro video. Y esto y un poquito más es lo que te quería mostrar sobre cómo extraer palabras clave con Ancon. Más adelante veremos otras aplicaciones que te pueden servir para trabajar con esto y aprovechar estas herramientas al máximo. Gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.